Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con el primer tema nuevo del año, de la primera unidad. Vamos a trabajar con trigonometría. Ustedes dirán, ¿qué es la trigonometría? Bueno, es una disciplina que nos permite encontrar las medidas de ángulos y lados de cualquier triángulo, ¿sí? La trigonometría nos ofrece una serie de fórmulas para poder resolver problemas, para poder justamente, como yo les decía, hallar los datos de un ángulo o de un lado de un triángulo. Y es el caso del día de hoy que vamos a trabajar con el teorema del seno, ¿sí? Para empezar, quiero contarles que en cuarto año estamos trabajando con triángulos oblicuángulos. La pregunta es, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Bueno, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ángulo recto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con una fórmula en particular. Aquí la tengo ya impresa para que la vean. Si ustedes observan esta fórmula, ¿se acuerdan cuando trabajamos con las proporciones centrales, que eran 2 fracciones? Bueno, esta fórmula tiene 3 fracciones. Entonces, va a depender de los datos que tengamos para poder eliminar una, para poder resolver las otras dos, para poder utilizar las otras dos. Es decir, es una fórmula que tiene 3 fracciones y vamos a analizarla un poquito, ¿sí? En los numeradores tenemos letras en mayúscula, en este caso A, B y C. Puede ser cualquier letra, pero vamos a trabajar así para entenderlo mejor. Las letras en mayúscula, yo lo anoté acá, A, B y C son los lados, son el nombre de los lados de mi triángulo. Y por otro lado, debajo tenemos en minúscula A, B y C con el simbolito de ángulo, bueno, porque justamente, ¿sí? A, B y C son los ángulos en minúscula, no como acá, en minúscula, bueno. Y hay un término aquí que quizás ustedes no conocen, o algunos lo vieron el año pasado, que es este término sin. ¿Qué es sin? Bueno, sin en realidad significa seno en castellano y es una fórmula trigonométrica, es una razón trigonométrica que la vamos a aplicar justamente por eso se llama teorema del seno, ¿sí? Incluye esta razón trigonométrica. Se las voy a ir explicando paso a paso, ¿sí? Por lo tanto, tengan a mano la calculadora y ahí van a ver bien cómo se resuelve. Bueno, más allá de eso, les presento la fórmula, ¿sí? Y vamos a trabajar con el primer ejercicio de la guía que les dejé, el ejercicio A. Y bueno, les voy a contar un poquito qué características tiene, ¿sí? Yo siempre les voy a dar un triángulo con 3 datos. 2 ángulos como datos y un lado. Por lo tanto, lo que vamos a tener que encontrar, ¿qué va a ser? Bueno, el ángulo que me falta, de una manera muy fácil, la manera más sencilla de encontrar un ángulo de un triángulo conociendo ya 2. Y por otro lado, vamos a tener que encontrar los otros 2 lados que me faltan del triángulo. Ya tengo uno, me faltan 2. Vamos con el primer paso. El primer paso es hallar el ángulo que falta. Nosotros tenemos que recordar que esta es una propiedad importantísima de los triángulos, que dice que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Bien? Entonces, partiendo de que sabemos que la suma de los 3 nos debe dar 180 grados, lo que podemos hacer es calcular mentalmente cuánto vale el tercero, ¿sí? Porque, insisto, si entre los 3 suman 180 y ya estos 2 suman 80, ¿cuánto me faltaría para llegar a 180? ¿Sí? Bueno, la otra forma es hacerla en forma de ecuación, ¿sí? A, B y C suman 180. A más B más C suman 180. Bueno, en nuestro ejercicio, ¿quién es nuestro ángulo A? ¿Lo tenemos? Busquemos. Bueno, este es el símbolo del ángulo A y mide 30 grados. Entonces, reemplazo por 30. Es decir, si no lo quiero hacer mentalmente, lo hacemos de forma ecuación. El ángulo B. ¿Lo conocemos al ángulo B? El ángulo B, que es este, no lo conocemos. Acá no hay ningún número, así que sería mi incógnita. Bien, vamos ahora con el ángulo C. ¿Lo conocemos al ángulo C? Bueno, el ángulo C, este es el símbolo, sí, lo conocemos. Mide 50 grados. Y como toda ecuación, la incógnita aquí es el B, por ende sería mi X,
Entonces, para dejar sola a mi incógnita y conocer su valor, a 180 le vamos a restar el 50 y por otro lado le vamos a restar los 30 grados. Esto nos da, si a 180 le quito 50, nos da 130. Y si encima le quito 30, nos da 100. Es decir, que el primer paso para poder encontrar los datos de un triángulo, recomendación es encontrar primero el ángulo. Ahora que lo tenemos, lo escribimos, ¿sí? 100 grados. Ya tengo el primer dato encontrado, ¿sí? Vamos ahora a buscar los otros dos lados, de a uno por vez, obviamente. Vamos, por ejemplo, a hallar el lado A. ¿Les parece? Bueno, aquí yo les anoté que para el lado A, para el segundo paso, tenemos que hallar uno de los dos lados que faltan con la fórmula. Acá sí vamos a usar la fórmula. Se las repetí, es la misma que la del comienzo, pero se las repetí para que las puedan ver, ¿sí? Quiero que tengan algo en cuenta. Como yo les decía hoy, la fórmula tiene 3 fracciones, pero nosotros tenemos que armar una proporción, y ustedes muy bien lo saben, que la proporción es de 2 fracciones, ¿sí? Primero acá voy a aclarar que voy a buscar el lado A, hallo A, ¿sí? Lo escribo para acordarme. A ver, empecemos. Hay una que tenemos que descartar, ¿pero cuál? Bueno, para eso lo que nos conviene es ver qué datos tengo y cuál es el dato que busco. Es decir, a ver, vamos al triángulo. ¿Qué datos tengo? Tengo los 3 ángulos, o sea que si yo quiero acá, lo puedo marcar para recordar. Tengo los 3 ángulos. Bien, los conozco, perfecto. Ahora, ¿qué otro dato más tengo además de los 3 ángulos? Bueno, tengo una medida del lado, que no es un dato menor. Tengo una medida del lado, en este caso de C. Entonces lo que hago es marcar acá. Ustedes dirán, ¿por qué la profe hace esto? Para tener una idea, ¿qué fracciones puedo usar y cuál no? ¿Sí? A ver, ¿cuál de las 3 fracciones está completa? Te la tengo sí o sí con los 2 datos. Bueno, la de C. Tengo el lado C, ¿sí? El lado C, perdón, me fui para arriba. El lado C y el ángulo C. Perfecto. Ahora, de la A y la B, de los datos de A y de B, tengo nada más que los ángulos. Pero la pregunta es, ¿qué lado quiero buscar de los dos? Y yo puse el lado A. Entonces voy a usar esta fracción y esta fracción. A esta todavía no la necesito. Es decir, en otras palabras, la proporción la tengo que armar a mi conveniencia, con la incógnita que yo quiero buscar y con la letra que tenga completa, porque yo tengo que tener una sola incógnita en la proporción, no puedo tener 2. Supónganse que ustedes dicen, no, profe, yo quiero usar la A y la B. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Y que no conozco ni a A ni a B. Entonces necesito una fracción completa para poder encontrar de a uno los lados. ¿Sí? Bueno, reemplazamos entonces, ¿les parece? Vamos a usar la fracción que tiene A. En nuestro caso, el lado A justamente es nuestra incógnita, es nuestra X, así que lo mantengo como está. Y la palabra seno de A la vamos a reemplazar de la siguiente manera. Y ya les voy a explicar cómo lo usamos, ¿eh? Sí, yo en realidad le coloco sen, pero es lo mismo. Sin es en inglés, sen es la abreviatura de seno. Ustedes pueden elegir sin o sen, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide el ángulo A? Voy al triángulo y el ángulo A mide 30. Entonces, reemplazo por 30. Y luego tenemos que usar la fracción de C que está completa. El lado C mide 10, ¿sí? Y sen de el ángulo C que es 50. ¿Bien? Bueno, una vez que reemplazamos, yo lo pasé en una hoja más grande porque hay un poquito más que seguir escribiendo. Entonces lo pasé, ¿sí? Lo último que habíamos hecho acá, lo pasé en una hoja más grande. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora, y ahora sí presten mucha atención, es resolver los senos, ¿sí? La función seno. La función seno se resuelve mediante la calculadora, ¿sí? Les voy a enseñar ahora, les voy a mostrar
que la calculadora científica o bien la del celular tiene una función que se llama sin, cos y tan, seno, coseno y tangente. Por ahora vamos a usar esta tecla, que es la tecla sin, que sería seno en castellano, y les voy a mostrar el procedimiento. ¿Bien? Para hallar el seno de un ángulo, la función seno, lo que tenemos que presionar es la tecla sin, ¿bien? Y en este caso nos pide 30 grados, entonces voy a colocar 30. Y para el símbolo grados, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí debajo de la raíz cuadrada, hay un símbolo que tiene grados, minutos y segundos. Bueno, ese es el que voy a presionar una sola vez. Y ahí tenemos sin de 30. Igual, y nos da 0,5. Entonces, voy al ejercicio, vuelvo a escribir lo que todavía no conozco, que es A, y coloco debajo 0,5. Lo mismo hago en la otra fracción. El seno de 50, lo mismo. Sin 50 grados igual. Y fíjense que acá nos da un número decimal, ¿sí? Con infinitas cifras. Detrás de la coma, infinitas cifras decimales. Entonces lo que voy a hacer es truncar. ¿Cómo lo voy a truncar? Voy a tomar solamente los dos números que están detrás de la coma, ¿sí? 0,76. Y ahí lo trunco. Es decir, no lo redondeo, lo trunco. 0,76. Y ahora, recordando el teorema de Tales, cuando armamos una proporción, tenemos que multiplicar cruzado. Entonces nos va a quedar, por ejemplo, esta multiplicación cruzada y esta. Nos va a quedar A por 0,76 y 0,5 por 10. 0,5 por 10 nos da 5. ¿Y qué sucede con el 0,76? ¿Cómo se traslada del otro lado del igual? Bueno, como está multiplicando a la A, pasa dividiendo. Nos queda 5 dividido 0,76. Voy a la calculadora y hacemos 5 dividido 0,76. Y también lo truncamos. Nos queda 6,57. 6,57. Una aclaración importante, nuestro triángulo, el dato del lado está en centímetros. Por lo tanto, nuestra respuesta también tiene que ser en centímetros, ¿sí? La unidad de medida de este ejercicio. Y de esta manera encontramos la medida del lado A. El lado A mide 6,57. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo lo encontramos entonces, ¿sí? El ángulo lo encontramos restándole a 180 los ángulos que ustedes ya conocían por el ejercicio. Bien, por el ejercicio. Bueno, ahora, para encontrar el lado, se busca un lado por vez. Primero anoto qué lado quiero buscar. Y para buscar los lados, sí o sí tenemos que usar la fórmula. Recuerden que la fórmula siempre le va a sobrar una fracción y hay que ver cuál hay que eliminar. ¿Cuál vamos a eliminar? Vamos a eliminar la que no nos sirve. ¿En qué sentido? Voy a elegir la que tiene mi incógnita. Si yo busco A, seguro necesito la fracción de A. Si yo buscara B, tendría que usar la fracción de B, ¿sí? O C, lo mismo. Y la voy a combinar con la fracción que tengo completa, es decir, con la fracción que tengo los dos datos, tanto numerador como denominador. En nuestro caso nos pasó que con C teníamos todos los datos. Entonces las relacionamos a ellas dos. Descartamos la B en este caso. Una vez que armamos esa proporción, lo que hacemos es resolver los senos con la calculadora. Voy a la calculadora, hago seno de 30 y bajo el resultado. Seno de 50 y bajo el resultado. Y después, como en toda proporción, los denominadores, como me molestan, los paso multiplicando en forma cruzada. La A va a recibir al por 0,76 y el 10 va a recibir al por 0,5. Resuelvo la multiplicación que se pueda y el otro número que está con la letra lo pasamos dividiendo. ¿Bien? Bueno, ahora lo que nos toca es hallar el último lado y terminamos, ¿sí? ¿Qué lado nos falta hallar? Bueno, ya sabemos que A mide 6,57 centímetros. Ahora la incógnita está en B. Entonces voy a colocar en mi hoja hallar o hallo B mayúscula.
Lo mismo, tengo que armar una proporción. ¿Qué habíamos dicho? La proporción se arma con la letra que yo quiero buscar, es decir, como en este caso es B, voy a hallar B, ¿sí? Y la voy a combinar con la fracción que tengo todos los datos. Ustedes me van a decir quizás, bueno, usemos A, porque ahora A encontramos el lado, entonces ya tenemos lado y ángulo. No, ¿por qué? ¿Por qué no podemos usar el último dato? Porque si el último dato tiene un error, arrastramos el error. Entonces, lo que vamos a usar siempre son los datos del ejercicio. Como de C, ya desde un primer principio teníamos los datos porque está escrito en el ejercicio, entonces lo que hacemos es justamente combinarla con C. Bien, no arrastremos el error porque si este ejercicio está mal encontrado, mal desarrollado y mal el resultado, arrastramos el error para encontrar B. Bueno, lo mismo chicos, nuestra incógnita es B, entonces B es nuestra X. Seno del ángulo B, bueno, tengo que volver al ejercicio y buscar que el ángulo B nos dio 100. ¿Se acuerdan que lo buscamos aquí? Bueno, entonces tenemos seno de 100. Por otro lado tenemos los datos de C que no varían. C es 10 centímetros y 50 grados. 10 centímetros y seno de 50. Bueno, voy a la calculadora y hallamos los senos. ¿Sí? Seno de 100, sin de 100, perdón que me fui, ahí está, sin de 100 grados, 0,98, entonces coloco 0,98 y sin de 50, lo vuelvo a hacer pero ya lo habíamos hecho, 0,76 nos da 0,76. Bien, voy a hacer el costadito acá porque no puedo bajar más, no tengo mucho espacio, entonces ahora multiplicamos cruzado, B por 0,76 es una multiplicación cruzada y la otra es 0,98 por 10. Bien, 0,98 por 10, la coma se corre un lugar hacia la derecha, nos queda 9,8 y por último ese 0,76 pasa dividiendo. Voy a la calculadora para no hacer líos y nos queda 9,8, o sea, punto usamos, dividido 0,76, nos queda 12,89 centímetros. Perdón que no lo mostré, ahí está. 12,89 centímetros. Es decir, acabamos de encontrar los tres datos que buscábamos. A mí lo que más me interesa recalcar, porque es lo que más cuesta comprender, es que cuando hallamos los lados de las tres fracciones hay que usar dos, hay que elegir dos. Una es la que tiene la incógnita y la otra es de la que tiene los datos seguros del ejercicio. Bien, acá hicimos lo mismo. Acá ustedes dirán, ¿por qué no uso A? No usé A porque necesitaba la fracción de B, porque era mi incógnita del momento, y la combiné con C, que eran los datos del ejercicio. Bien, bueno. En la semana nos vamos a ver. Entonces, cualquier duda que haya, lo vamos a ver en clase. Quédense tranquilos. Si necesitan otro video, lo hago también en la semana, ¿sí? Esto es solo para que vayan viendo cómo se resuelve, ¿sí? Y no se olviden cuando nos veamos en clase de tener una calculadora a mano. Acuérdense que si no tienen calculadora, pueden descargarse una por el celular, que creo que yo les comenté que es una calculadora que, a ver si la estoy buscando por acá, a ver si se las puedo mostrar. Ahí está. Si van ahí está, miren. Si van donde estamos. Si van a lo que sería el Play Store, ¿sí? Colocan hipercalculadora, estoy buscando ahí está, colocan hipercalculadora y les sale aquí Hyper Scientific Calculator, Calculator, ¿será? Bueno, presionan sobre esa, la descargan, ¿sí? ¿Ven? Y les va a quedar una calculadora similar a la científica que solemos usar, ¿sí? Bueno, no se olviden de descargar la calculadora o llevar una científica. Bueno, nos vemos muy pronto. Cuídense todos. Hasta luego.